Estados Unidos esclavos de su sistema electoral, en donde no Ujú. siempre gana el que más votos tiene, y también, aunado a su sistema electoral, la gran participación económica de los Political Action Committees, los comités de acción política que le meten, vaya, que le meten Ujú. dinero a los congresistas, que además se pueden reelegir eternamente, los Ujú. senadores que se pueden Sí. reelegir Ese eternamente. es un problema en este país, la gerontocracia política. El otro día, hubo un día que hice en Twitter un chiste, ¿no?, sobre Nancy Pelosi, me llamaron que si era gerontofóbica, y dije: "No, no, no es que sea gerontofóbica, es que se pero es que es que es real, la gerontocracia política en este país es real, ¿no? Y es un fenómeno que está expuesto, ¿no? Y que además es eso, que no tienen límites de mandato, y es personas que amasan fortunas y fortunas y fortunas por eso, pues por sectores corporatocráticos que lo sostienen, y se generan verdaderas mafias. O sea, está mal que diga esa palabra, pero son verdaderas mafias, acuerdos políticos que perduran, ¿no? Y que no dejan que haya otro tipo de representantes que puedan darle a esto un poco de brío, pero sí, como apuntabas, ¿no? Y como explico detalladamente en el libro, esto lo da el propio sistema político, no se puede llegar si no hay ese dinero detrás, pues que luego de por sí esta democracia que nos ponen como ejemplo mundial es una democracia que es indirecta, ¿no? Que está además viciada, no tiene por qué llegar a la presidencia del país la persona más votada. Ya de por sí, el votar en este país no es tan fácil como en otros países, ¿no? Y los niveles de participación son mucho menores que otras democracias avanzadas, porque es mucho más difícil, y luego es mucho más difícil participar, hay que registrarse, etcétera, etcétera, y porque se ponen incluso impedimentos para que grandes sectores de la población puedan participar, y que al final son, pues, pobres, etcétera, ¿no? Pobres, afroamericanos, latinos, etcétera, etcétera. Pero bueno, está viciado en muchos aspectos, lo explico en el libro. Está incluso cómo se redibujan, ¿no?, los mapas electorales cada X tiempo, y hacen triquiñuelas para seguir sacando asientos en el Congreso, a cómo es la representatividad en el Congreso de por sí. En el Senado, cada estado tiene 2 senadores, mm, independientemente de la población que tengan, con lo cual, imagínate, o sea, compara Georgia o no sé, o Dakota con California, ¿no? Pues al final siempre los sectores rurales, conservadores y con menor población estarán sobrerepresentados, ¿no? Y el Senado al final es clave para apoyar, para que salgan adelante, ¿no?, las iniciativas legislativas en este país. Y luego lo que comentaba, ¿no?, de la democracia indirecta, son los electores de cada estado los que, en función de los votos que les hayan llegado, emiten sus votos, y luego, en función de esos votos, se dan los votos de cada estado a una mayoría. Es decir, si por ejemplo en Florida, ahora debería repasar cuántos electores, ¿no?, hay por estado, pero vamos a poner que en Florida hay 24 electores, ¿no? Si hay 13 para uno y 11 para otro, al final acaba llevándose todo el estado el de 13, y esos 11 no cuentan. Entonces, son enormes masas poblacionales que se quedan sin representación a la hora de la presidencia. Pero es más, como decía, creo que solo en las últimas 2 décadas, creo que solo en unas elecciones, un presidente republicano también ha ganado el voto popular. Es decir, en este país, en las últimas 2 décadas, cada vez que ha gobernado un republicano ha sido por el voto de los electores, pero la gran masa poblacional que ha logrado votar, que tampoco es los índices de participación, como digo, comparables a los de otras democracias, no había sido elegido por esa masa poblacional. Entonces, es una democracia muy, muy imperfecta, ¿no? Y lo que comentabas de los PAC y de cómo se financian las campañas, cada vez es muchísimo más intrincado, con unas regulaciones muy laxas. De hecho, existe el dark money, el dinero negro. Eso es sabido, no es nada conocido como ilegal, y se utiliza para financiar aquí las campañas.
y es perfectamente, como digo, legal en la que nos ponen que es la democracia modelo liberal que hay que seguir a nivel mundial, ¿no? Y y y bueno. Sí. A mí me impresionaron los eventos de recaudación de fondos. Ujú, Siempre me la pasaba sin dinero porque era estudiante, pero sí, siempre de corbata, de traje, con los ujú, zapatos boleados en todos los eventos. Tenía acceso a canapés y a ujú. a mi café seguro. Y además buenos canapés porque tenía buenos No, patrocinadores. claro, claro, Y sí. pues yo imagínate, fascinado porque decía de verdad, es que aquí gana el que tiene más dinero para invertir cuando su candidato gana y el El candidato siempre el asegura que su logra traer más dinero para invertir, ¿no? Y eso al final, ¿en qué va a repercutir? ¿Tú crees que van a invertir dinero en un candidato que luego, se les vuelva en contra, ¿no? O que legisle para la mayoría poblacional y no para los intereses de esas corporaciones o de esa élite? No, eso no va a suceder, ¿no? Entonces el sistema de por sí está viciado completamente. Sí, claro. Para las personas que no, me están preguntando qué es la gerontocracia, pues gobierno de los ancianos, gobiernos ancianos. Entonces, gerontofóbico, fobia a la gerontocracia o a Fobia los a las ancianos personas mayores, ¿no? Y es mayores. todo lo contrario.